Hola, buenos días a todos los que nos acompañan, a los hermanos de la iglesia, a los que nos visitan por primera vez. Queremos darles la bienvenida a esta reunión especial. Estamos compartiendo una serie de mensajes, de enseñanzas, y le hemos titulado Creciendo en la Crisis. Y hoy quiero compartirles Creciendo en la Crisis en cuarentena. En 1 Samuel, capítulo 22, del 1 al 4, va a estar centrado nuestro mensaje, pero antes de comenzar, quiero invitarte a orar al Señor. Cierra tus ojitos y oremos. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, que puedas llenarnos de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a cada hogar, a cada persona que va a escuchar este mensaje, donde quiera que esté, Señor. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creciendo en la crisis en cuarentena. En 1 Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 4, dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Fíjense en esta historia. Dice que David, ¿no es cierto?, estaba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar por envidia, y resultó que llegó, ¿no es cierto?, a una cueva, la cueva de Adulam, y allí se encontró con 400 hombres llenos de tristeza, endeudados, sin esperanza, confinados en una cueva, ocultos, ¿no es cierto?, arrancando. Y dice que además la familia de David también fue a encontrarse con él en esa cueva. Y dice que esos hombres estaban afligidos. Esa palabra, afligidos, en el hebreo original es matzok, que significa lugar estrecho, confinamiento o incapacidad, aflicción, abatimiento, tristeza. Es decir, todos los que estaban en esa cueva, esos 400 hombres, estaban en un confinamiento. Por eso le pusimos cuarentena en este mensaje, porque hoy día, ¿no es cierto?, en Buin, estamos en cuarentena y no podemos salir de nuestras casas, ¿verdad? Estamos confinados ahí en nuestras casas. Pero estos hombres estaban afligidos. Y se parece mucho un poco al contexto actual. Ellos estaban viviendo una crisis, ¿verdad? Estaban endeudados, estaban enlutados, estaban en amargura. Pero fue en esa cueva, en ese lugar de confinamiento, para nosotros hoy día, ¿no es cierto?, en la cuarentena, que comenzó la transformación de sus vidas. Fíjense, eran hombres temerosos, pero fueron transformados en hombres valientes. Eran hombres que a lo mejor no se sujetaban a ninguna autoridad, pero fueron transformados en hombres que se dejaban guiar. Hombres sin futuro, sin familia. Muchos de ellos tal vez la habían perdido por las deudas, pero pasaron a ser, vamos a ver más adelante en la historia de David, ¿no es cierto?, los generales del ejército, los jefes del ejército de David. Y sabes, yo estoy convencido de que Dios en este tiempo de cuarentena quiere generar una transformación en nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas y nuestras familias en este periodo de confinamiento, en este periodo de cuarentena. Y reflexionaba el día de hoy, ¿qué hizo cambiar a estos hombres? Porque ellos estaban arrancando, estaban escondiéndose, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo cambiar sus vidas? ¿Qué transformó sus vidas? Y vemos en la Escritura, en lo que habíamos leído, que hubo un hecho muy particular que empezó a hacer el cambio en sus corazones. Y fue que David, que también estaba en crisis, ¿no es cierto?, fue
a la cueva, ¿no es cierto? Y se encontró con esos hombres. Pero había algo distinto en David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía a Dios. Pero ¿saben lo que más me impactó y que se me reveló el día de hoy? Es que más que David fue Dios, que vio a esos hombres endeudados, enlutados, con sus familias a lo mejor destruidas, en desesperanza. Él dispuso en su gracia que David fuera a esa cueva para poder transformar sus vidas. Y lo primero que quiero comentarte es que Dios quiere transformar tu vida. Él, si hoy estás escuchando este mensaje, Él quiere ir a tu cueva, a tu lugar, a tu casa. Él quiere entrar ahí donde tú estás. Sabe los problemas que tienes, sabe las situaciones difíciles que estás viviendo. Él conoce tu corazón, Él conoce tu realidad. Ellos estaban endeudados, enlutados, tristes, afligidos. Dios sabe cómo está tu corazón, pero Él quiere transformarte. Y Él quiere ir a tu encuentro, en tu casa, en el lugar de cuarentena, en el lugar del confinamiento. ¿Y qué comenzó esta transformación? Entonces, lo primero es que Dios dispuso que David, en su gracia y su favor, él pudiera llegar, ¿no es cierto?, a esa cueva. Y David tenía algunas características que comenzaron a hacer cambiar a estos varones, a estos hombres, ¿no es cierto?, endeudados, enlutados. Lo primero que vemos de características que David influenció en ellos y que Dios a través de David empezó a cambiar en sus vidas fue lo siguiente, que David tenía una profunda relación con Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, del 34 al 37 dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Mire, Dios quiere que en este tiempo tú y yo podamos construir una relación con Él. Pasar tiempo con Dios. Aun cuando trabajemos y tengamos muchas responsabilidades, lo más importante es que tú puedas construir una relación con Dios. Es tiempo de ver la mano de Dios obrando en pequeñas y grandes cosas. Mire, no es trivial lo que le pasaba a David cuando leemos acá en 1 Samuel. Decía que si venía un oso o un león a enfrentar las ovejas que él cuidaba, ¿no es cierto?, él las enfrentaba a mano limpia. ¿Esto de qué nos habla? De que él tenía una relación de fe con Dios. Él creía que Dios estaba con él y que Dios lo iba a librar del león, del oso y de aquel que viniera a atacar sus ovejas. Él le creía a Dios. La pregunta es, ¿cómo es tu relación el día de hoy con Dios? ¿Le estás creyendo? ¿Pero creyendo de verdad? Si viene una situación y estás enfrentando a lo mejor el día de hoy una situación difícil, una crisis, ¿verdad? Una crisis tal vez económica, has quedado sin trabajo, o a lo mejor estás enfrentando una enfermedad, o estás enfrentando temores, ¿verdad? Angustias. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación de fe? ¿Es una relación en que tú le crees a Dios y tú estás seguro que con Él vas a salir adelante en este tiempo? Si hay algo que muchas veces las crisis revelan, es cómo está nuestra vida. Y sabes, este es un tiempo de construir una relación sólida y de fe con Dios. Créele, cree en su palabra, cree en sus promesas. Dios ha ido a tu encuentro, ha salido a tu encuentro. Quiere entrar donde tú estás, en el lugar de tu casa. En tu casa quiere
transformar tu vida en el lugar de confinamiento. Lo segundo, y segunda característica que tenía David, ¿verdad? Y que hizo que estos hombres empezaran a mirarlo y empezaran a ser influenciados por ellos, ¿no es cierto? Fue que David era un adorador. Mire, Dios escogió a un adorador para ser rey. Y la Biblia nos habla ya que Saúl, el rey Saúl, pasó un tiempo de mucho tormento. Y que entre los siervos de Saúl escogieron a David, porque David, como era adorador, también era un buen músico. Y dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, ¿no es cierto?, la aflicción de Saúl, los demonios que atormentaban a Saúl, aplacaban. Y esto nos habla de que cada vez que un hombre, una mujer, se determina a adorar a Dios, la presencia de Dios disipa toda angustia, disipa todo temor, ¿no es cierto?, toda aflicción y aún toda situación espiritual que atormente tu vida y tu familia. ¿Sabes? David escribió muchos salmos y este salmo lo escribió en el periodo en que estuvo en la cueva, ¿no es cierto?, con los demás. En el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este salmo, David nos enseña a confiar en Dios, aun cuando el alma está abatida, aun cuando estás enfrentando situaciones difíciles, aun cuando tú sientes ese pesar, esa angustia, a sobreponerse y a confiar en Dios, porque Él nos sacará adelante. Los hombres, al ver que David era un hombre que también sentía angustia, que también sentía a veces en su alma, ¿no es cierto?, temores, que tenía incertidumbre como el día de hoy, porque él no sabía qué iba a pasar más adelante en su vida. Él adoraba y buscaba a Dios, y mientras adoraba, Dios le daba la fortaleza. ¿Sabes? En tiempo de crisis, la adoración a Dios será tu fortaleza. Dios te protegerá. Dios te dará palabras que llenarán tu vida de fe y te sacarán adelante, reconfortará tu alma, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Esto, los hombres, al ver que David tenía una relación con Dios, que adoraba y que a pesar de que sentía algunas cosas, Dios le sobreponía, ¿no es cierto?, y lo sacaba adelante, empezó a hacer que ellos desearan el Dios que tenía David. Tercero, David era capaz de enfrentar sus gigantes porque conocía a su Dios. Al tener una historia con Dios, al adorar a Dios, ¿no es cierto?, al ver los milagros, David conocía a Dios. Y es tan importante conocer el Dios que tenemos, ¿verdad? Lo que él podía hacer. Por eso cuando vio a Goliat, sabía que Goliat, el gigante casi de 3 metros, ¿verdad?, ese gigante que se enfrentaba al ejército de Israel y que nadie era capaz de enfrentarlo, cuando él lo vio, sabía que no estaba desafiando al ejército, sino que estaba desafiando al Dios de Israel. Y Dios, que es todopoderoso, lo vencería. Y dice que con 5 piedras, ¿no es cierto?, él venció al gigante. Pero no fue en sus fuerzas, no fueron las piedras, no fue la onda que ocupó David para matar ese gigante, para poder enfrentarlo, lo que lo venció, sino que fue
Dios en David. En Zacarías capítulo 4 y 6 dice: no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, hay muchos gigantes que derribar. Hay muchos gigantes que enfrentar. Hay gigantes internos, hay gigantes externos, hay circunstancias difíciles, ¿verdad? No sé cuál es tu gigante el día de hoy. Tal vez es tu autoestima, tal vez es quedar sin trabajo. De verdad lo desconozco. Pero sí te puedo decir algo. Con Dios, todo gigante se puede derribar. Y es el día de hoy que tú tienes que desafiarte a vencer tus gigantes. Cuarta característica que ellos vieron en David. ¿Saben? Estos hombres estaban evadiendo sus gigantes, sus deudas y sus problemas. Pero David los enfrentaba con la ayuda de Dios. Cuarto, David consultaba a Dios lo que debía hacer. Es decir, David no solo tenía una relación con Dios, no solo oraba, sino que era obediente a Dios. No se mandaba solo. En 1 Samuel, capítulo 23, del 1 al 4 dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Me encanta esta parte de la Biblia, porque a pesar de que los que estaban con David sentían temor, él, su familia, los cercanos, ¿no es cierto?, los amigos a lo mejor de David le decían: tenemos temor aquí en la ciudad, ¿cómo vamos a ir a enfrentar ese ejército? David no se deja guiar por la opinión de las multitudes, sino que le pregunta a Dios lo que debe hacer y hace lo que Dios le dice. Y en este tiempo tenemos que ser guiados por Dios. Es tiempo de cambiar y de hacer lo que Dios dice. Mire, ¿cuántos años has intentado tú hacer las cosas a tu manera y no te han funcionado? ¿Cuántas veces intentamos, ¿no es cierto?, salir adelante por nuestros propios recursos y nos va mal? Hoy te quiero desafiar a que tú puedas hacerlo a la manera de Dios, que seas guiado por Él, que dejes de, ¿no es cierto?, escuchar tantas voces a tu alrededor que te dicen: haz esto otro, no, o tengo temor, no, esto aquí, esto allá. Deja que Dios te guíe a través de su palabra, a través de su voz. Sé radical y haz lo que Jehová dice y no lo que las multitudes dicen. Enfrenta tus temores, enfrenta otras voces con la voz de Dios y Dios hará milagros. Quinto, avanzo. David tenía temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, es ese respeto reverente a Dios. Cuando David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, que esto está en 1 Samuel 24, del 4 al 7, no lo hizo porque sabía que Saúl tenía el respeto de lo que había hecho y de quién había ungido a Saúl. Dios había ungido a Saúl y David respetaba la voluntad de Dios. En 1 Samuel 24, 4 al 7 dice así: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová,
que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Si hay algo que en este tiempo necesitamos aprender, es a tener ese temor de Dios, ¿no es cierto?, reverente por lo sagrado, por lo que Él ha ungido, respetar, ¿no es cierto?, a las autoridades que Dios ha puesto. Fíjense que David, a pesar de no estar de acuerdo con su autoridad, siempre lo respetó. Y esto es tremendo. El temor de Dios fue infundido, ¿no es cierto?, en los 400 hombres. Y ellos empezaron a temer a Dios. Y esto es tan relevante en este tiempo, que respetemos lo que Dios ha establecido en su palabra, que podamos tener ese temor reverente. Sexto, y esto es clave, David se sostuvo en la palabra de Dios. En 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David había sido ungido y él se sostuvo en los momentos de crisis, en la cueva, sabiendo que Dios cumpliría sus promesas. Mire, David fue ungido cuando nadie creía en él, cuando nadie lo vio, pero él se sostuvo en la promesa de Dios. Él fue ungido rey cuando nadie creía en él, pero Dios creyó en él. Cuando viene la crisis, cuando vienen problemas, dificultades, muchos pierden su fe, dudan de lo que Dios ha dicho. Y es por esto, ¿no es cierto?, que no tienen la convicción de las promesas y de la palabra de Dios. Algunos ni siquiera tienen una promesa de Dios para poder salir adelante. Pero hoy Dios quiere que tú puedas tener una promesa de Dios para tu vida. Las promesas de Dios, las palabras de Dios te van a sostener en los momentos difíciles. Es tiempo que te afirmes en las promesas de Dios, porque llega el tiempo en que será lo único que te sostenga. Mire, ¿qué pasaría si viniera una persecución, verdad? ¿Qué pasaría si estas crisis no pasaran tan rápido? ¿Te sostendrías en Dios? Dios quiere que te sostengas. Fíjense que David salió de la cueva de Adulam, pero no fue inmediatamente que fue, ¿no es cierto?, ungido rey. Pasó un tiempo y él fue fiel en todo tiempo. David fue fiel cuando nadie lo veía, en lo poco, y esto lo llevó a lo mucho, al palacio. Sé fiel en este tiempo a Dios, sabiendo que Dios te sostiene con sus palabras, con sus promesas, y sus promesas son fieles y son verdaderas. Mire, ¿por qué mucha gente es de alguna manera débil en las crisis o reniega en las crisis? Porque se olvidan de las promesas y de la palabra de Dios. Y en este tiempo, en tu casa, en tu cuarentena, que no escasee la palabra de Dios. En el Salmo 19:7 dice: la enseñanza del Señor es perfecta, que nos da nueva vida. Y la palabra de Dios quiere traer esa vida abundante a tu vida. Dios quiere traer ese refresco, ese refugio, ¿no es cierto?, ese reposo a ti. Que a pesar de que las cosas no sean perfectas, la paz de Dios, ¿no es cierto?, que sobrepasa todo entendimiento y que nos da seguridad, esa paz pueda afirmar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Séptimo y último, ¿qué pasó con esos 400 hombres? Dios llevó a David a esa cueva porque Dios tenía un propósito con ellos. Dios lo llevó en el confinamiento a David a esa cueva porque Dios quería transformar esos hombres débiles, temerosos, endeudados, enlutados, afligidos, en hombres valientes, en el ejército de David. Y este es el último punto, el ejército de valientes. Dios, a través de David,
colaboró en que ellos fueran transformados en el ejército de valientes de David, su guardia personal, los más aguerridos. En 2 Samuel 23 nos dice que Adino, uno de los 400, mató a 800 hombres con la lanza en una batalla. Eleazar derribó al enemigo hasta que su mano se quedó pegada en su espada. En el versículo 9 y 10 encontramos a Sama, que defendió un terreno contra un ejército enemigo él solo. En el versículo 11 y 12 dice que 3 de estos hombres se ocultaron tras las líneas enemigas para llevar a David un poco de agua del pozo de Belén. Y Dios, en su infinito amor, hoy quiere visitarte en tu hogar, en tu lugar de cuarentena, porque Dios quiere transformar tu vida. Que tú seas un hombre valiente, una mujer valiente, que tú seas transformado por Dios. Él ha salido a tu encuentro y Él quiere que el Señor quiere traer su gracia poderosa para que tú seas transformado. Hoy Dios quiere visitarte en tu hogar para transformar tu vida. Él te ha escogido. Él ha llevado su presencia a tu casa y hoy te visita para transformarte. Él te conoce. Él sabe lo que estás viviendo, pero Él también sabe lo que tú puedes llegar a ser. Él conoce tu futuro. Y quiero invitarte a orar y cerrar tus ojitos ahí donde tú estás y pedirle al Señor que haga un milagro en esta cuarentena y nos transforme. Señor, he compartido este mensaje como tú has puesto en mi corazón, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy día tú puedas transformarnos en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena, en nuestro lugar, en nuestra casa, en el lugar de confinamiento, Señor. Que tú puedas sacar toda aflicción, Señor, aún toda deuda, Señor, Padre, y que tú puedas cambiar nuestras vidas, sacar los temores y transformarnos en valentía, en fe, que podamos convertirnos en adoradores, Señor, que podamos convertirnos en personas que enfrentan sus gigantes, pero no solos, sino contigo, Señor, y en tu nombre derribarlos. Hoy día te pido, Señor, que en cada hogar tú transformes a cada familia, que tú hagas un milagro en cada familia que está viendo este mensaje y en sus casas, Señor, tú hagas este milagro. Comienza el día de hoy, Señor, a transformar nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú has querido visitarnos en nuestras casas, en nuestra cuarentena, para transformarnos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Dale gracias a Dios. Y si estás por primera vez con nosotros, te invito a hacer esta simple oración, pero muy profunda a la vez. Dile: Señor Jesús, en este día quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Cambia mi vida, transfórmame, visítame. Te necesito, Señor. Perdona mis pecados y hazme un hombre, una mujer nueva con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Si has hecho esta oración, Dios te ama y te bendice. Dios les bendiga, familia Renuevo, a cada uno. Que el Señor siga obrando en ustedes. Muchas bendiciones. Que tengan un excelente día.